canción de Nito con Milo J, ¿no? Exactamente. Mi canción para mi muerte. Milo J, 18 años, esta semana, como la audiencia de esta emisora hermosa sabe, fue censurado por el gobierno nacional. No hay que ponerle otro nombre, no hay que hablar de problemas, de tipo del recital, ya estaba montado el escenario, se ha hablado mucho de eso. Les recomiendo, busquen las canciones, pero también busquen las entrevistas de Milo, que son poquitas, pero las hay. Y es muy linda la charla de Milo en Fa con Metz, cuando Metz le pregunta qué canción le hubiera gustado escribir. No se los voy a contar, en todo caso otro día, pero la verdad que es un pibe que sorprende mucho, es un pibe muy sensible, tiene una historia muy, muy interesante, pero lo que transmite Milo es muy emocionante. Pero esta semana, cuando iba a dar un recital, recordemos gratuito, había 20.000 personas ya en la puerta de la ex ESMA, y esta canción dice, ¿no? En un momento vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Y de eso va un poco la columna de hoy, ¿no? Porque cómo llegamos hasta acá, uno siempre se pregunta, ¿no? Bueno, qué terrible esto, bueno, ¿cómo puede ser? Pero la pregunta es si esto empezó cuando asumió Javier Gerardo Milei, o empezó, ¿en qué momento empieza uno a dimensionar que se cruzaron muchas fronteras y desde hace mucho tiempo? Capaz que 2013, ¿no? Capaz que 2008, capaz que 2011. Digo, uno podría empezar a hacer un recorrido sobre en qué momentos se cruzaron determinadas fronteras que habilitaron el nivel de violencia y de naturalización de esa violencia que estamos viviendo, que lleva a que la censura de un recital en un espacio de memoria de un pibe de 18 años, donde pasó como si no hubiera pasado nada, dice uno. Y por otro lado dice, no, acá pasó algo, y hay mucha gente que está diciendo que pasó algo. Pero lo que se siente en un punto es esta idea de que no hay alternativa a esto, ¿no? Acá nadie venga a decir que lo que Javier Gerardo Milei dice es mentira, porque las consecuencias van a ser o la proscripción, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la censura, en el caso de lo que sucedió con Milo. ¿Y por qué? Pero ahí vos decís algo que es importante, en el no hay alternativa, porque es el eslogan de Thatcher, ¿no? Y de Milei, que la admira. Y que en el medio Fernando Enrique Cardoso actualizó con no hay plan B, que es menos recordado y sin embargo tiene que ver con la deriva del neoliberalismo en nuestra región también. Aceptar en un punto que las cosas no podían modificarse. Claro. ¿No? Pero que no se puede modificar significa que que nosotros no vemos ninguna alternativa, pero ningún otro que proponga una alternativa tiene cabida. Exactamente. ¿Quién es la dirigente política que se ha plantado constantemente frente al ajuste y al programa de ajuste de Javier Milei? Cristina Fernández de Kirchner. Y esto no es casualidad. Y yo digo lo de las fronteras porque los invito a escuchar lo que compilamos, que es un video que publicó Javier Milei. Lo redujo un poquito porque lo hemos escuchado en otra oportunidad. Pero para quienes todavía creen que el enojo de Milei con Cristina es de ahora, los invito a ver que tiene antecedentes y que las fronteras se cruzaron hace mucho tiempo atrás. Cuando veo a Cristina Fernández de Kirchner, veo una expropiadora. Es decir, veo a alguien que si vos llegás a ganar un mango, te lo va a robar. La bipolar de Tolosa, la sodomita del Capital, wow. Otro sinónimo. La jefa de la banda. Claro. ¿Vos crees que ella estuvo involucrada? Por la forma, digamos, que utilizaban el poder, casi que te diría que no tengo dudas de eso. Y lo peor de todo es que generó un daño. Persona delirante y totalmente ajena de la realidad como es la expresidenta. La verdad es que, digo, yo estoy en las antípodas ideológicas de lo que hace Cristina Fernández de Kirchner. Es más, yo creo que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a Argentina. Porque no solo el daño que produjo en lo económico, hay un daño que es mucho más complicado. ¿Sabes cuál es? Que rompió los valores morales. Es decir, el daño cultural que hizo. Eso es mucho peor todavía. Lo que está significando que no la veamos es que estamos dando vuelta la página más triste de la historia argentina. Se está borrando lo peor de la historia argentina, que fue el kirchnerismo. ¿Se terminó Cristina para vos? Yo creo que el kirchnerismo está de salida, sí. La persistencia, ¿no? Hace décadas, hace 20 años que el kirchnerismo está de salida, ¿no? ¿Viste?
y los titulares, desapareció. Pero además la persistencia, esto es un compilado que el propio Javier Milei publica en sus redes sociales, que le edita Santiago Oría, su videasta. Muy enojado Javier Milei porque se decía en 2023, durante la campaña, que él nunca había criticado a Cristina Fernández de Kirchner, que tenía un acuerdo. Vieron que eso se reflotó un poco con el tema de Ficha Limpia, y él se encargaba de publicar este video y de decir, bueno, acá el primero en cuestionar a Cristina Fernández de Kirchner fui yo. Y a mí me interesa esto por dos cosas. Primero, por lo que hablábamos recién con Marcos, ¿no? Esto de las fronteras. ¿En qué momento se empiezan a cruzar las fronteras que nos llevan al momento de censurar un recital de un pibe de 18 años, proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, intentar asesinar a Cristina Fernández de Kirchner? Y hay una palabra que aparece acá, justo llegaba Rinco, le damos la bienvenida y lo sumamos a esta charla, a esta columna plural. Y él dice, bueno, el peor daño fue el daño moral. Claro. Y ese es un gran problema para lo político, ¿no? El momento en donde se empiezan a dirimir las discusiones políticas en términos morales. Pero hay un momento en que la derecha siempre... Y el mal. Claro, pero la derecha siempre en algún momento recurre a eso, ¿no? Lo hizo Elisa Carrió, lo hizo Macri, digo, siempre lo moral termina siendo como una especie de piedra de toque cuando no podés dar respuestas económicas, sociales. Claro, porque entonces se deja de discutir la política. Claro. La descalificación moral implica decir, bueno, ustedes ahora, ¿no? Reactualizado en gente de bien o el resto, que no sabemos bien qué somos, ¿no? Quienes no somos gente de bien, no sabemos bien cuál sería nuestro destino. En la cabeza de Milei suponemos que el infierno, del Dante. Incómodo. ¿No? De condiciones climáticas extremas, sí. Hay algo que sucede con esa discursividad y esa constancia que se reactualiza todo el tiempo, pero que también hay un mecanismo de esta nueva derecha que encabeza Milei de creer que esto es nuevo, ¿no? Vieron que hay esa sensación de que todo es nuevo, todo es novedad, nunca pasó esto. Uno escucha indignarse a mucho de ese sector de consenso y coso, diría nuestro amigo Rinconet, en esta situación de, no, esto no pasó nunca, esto no había pasado. Y uno dice, no sé, digo, el repaso breve que hicimos sobre las declaraciones de Milei, podríamos tomar declaraciones de José Luis Esper y el cárcel y bala constante, ¿no? Todo el tiempo. Esos últimos días previos al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, donde el propio Sabaj Montiel va a declarar en el juicio, bueno, ¿qué me llevó a hacer esto? El clima de odio generalizado, ¿no? Y entonces hay hasta un reconocimiento. Los 9 días de alegatos del fiscal, ¿no? Del fiscal Luciani. Lleno de adjetivos, con un alegato completamente político y muy poco apegado a pruebas, a lo que sería la materia judiciable, ¿no? Exacto. Y en ese marco, en donde ya Cristina, recordemos, en el marco donde ella estaba sentada, acusada por este poder judicial corrupto, que siempre juega electoralmente y hace esa declaración, ¿no? De mascota del poder y de ustedes nunca jamás, ella decide correrse del proceso electoral para no perjudicar a su fuerza política. Y Javier Milei se ve favorecido por eso. El propio Javier Milei, el 6 de diciembre del 2023, del 2022, celebra esa situación y dice, bueno, ahora sí, dice él, ¿no? Ahora podemos jugar, acá la historia cambia, porque sabe que la verdadera contrincante política, la que representa, digo, tanto se habla de representación, y la verdadera representante de un gran sector de la población que defiende algo absolutamente antagónico a lo que defiende Javier Milei, es Cristina Fernández de Kirchner. Y quien celebra la victoria de Javier Milei, vamos a escucharlo y después les digo por qué es importante tener en cuenta quién celebraba en la plaza la victoria de Javier Milei. Hoy me acerco nuevamente a Casa Rosada, en este caso no para manifestarme en contra del peor gobierno de la historia, sino para darle la bienvenida al gobierno entrante de Javier Gerardo Milei. Realmente estoy muy feliz de que el 56% de los argentinos hayan votado por la libertad, por el futuro y con esperanza. Así que les deseo lo mejor a este nuevo gobierno, siempre voy a estar acá para cuidarlos, para apoyarlos y siempre acá. Me desperté a las 5 de la mañana para lograr cosas que ustedes justa deberían hacer, ¿sí? Y después vine a apoyar a mi presidente. Gracias. ¿Hubo algo de merchandising esta vez? No, esta vez no porque vengo a laburar. Literalmente estoy diciendo no, mira, así que nada.
pero muy feliz de que Javier haya llegado a la Casa Rosada. Siempre fue la meta, siempre fue el camino, así que nada, celebrando, festejando, todo esto. Siempre fue la meta, dice a quien escuchábamos, para los que no están viendo, Jonathan Morel, integrante, fundador de Revolución Federal, que el miércoles que viene va a estar sentado en la Sala AMIA de Comodoro Pi, declarando en el marco del juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras que el Congreso de la Nación discutía ficha limpia, que ya hemos hablado mucho sobre qué implicaba eso, en la Sala AMIA se estaba llevando a cabo, se reactivaba después de la feria, el juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Sin casi ninguna repercusión. Sin casi una sola nota de Irina Hauser, un comentario radial, me tomé el trabajo de buscarlo, de Ariel Sack, dos personas que además escribieron un libro, el de Muerta o Presa. Y dos grandes periodistas. Dos grandes periodistas, además que investigaron toda esta situación, pero no es casualidad. Hemos dicho hasta el cansancio que la quieren acusada, pero no como víctima en Comodoro Pi. Entonces, mientras que se discutían las derivas sobre la corrupción, que yo ya me he cansado de decir que no hay un delito tipificado que sea de corrupción. Estoy harta de escuchar legisladores de un lado y del otro, aceptar de un lado que la corrupción es un delito cuando no está tipificado, no hay delito de corrupción. Mientras que toda esa parnaferaria de 12 horas de discusión en torno a si Cristina, si no Cristina, si el Poder Judicial, si no el Poder Judicial, se estaba llevando a cabo una audiencia más, faltan 90 testigos todavía, del intento de asesinato de quien era vicepresidenta de la Nación y fue 2 veces presidenta. Nula cobertura. Y recordemos que el intento de asesinato fue negado. La primera reacción es no ocurrió, después era una pistola de juguete, había creo hasta un experto, un cubano, ex CIA, que decía, no, yo lo que veo ahí no es... Era como... Y después cuando... El autoatentado, ¿verdad? El autoatentado, y después, bueno, es un loquito. Es decir, le bajan el precio a eso que ocurrió, que es gravísimo. Y cuando uno a veces dice que hay un plan sistemático, orquestado, y la intervención del gran poder norteamericano, Marco Rubio, actual secretario de la administración Bush, el fallido Trump, declara por esos días que Cristina era una desquiciada. Cosas muy similares a las que dice Javier Milei. Y cuando uno vinculaba Revolución Federal con Javier Milei, no, pero esto es un delirio, esto no está pasando, y el financiamiento de Luis Caputo, y lo que uno ve, que ese pibe que sistemáticamente hostigó, violentó, insultó, fue parte de una conversación en el espacio digital, en el entorno digital, diciendo cómo había que matar a Cristina, dejó de investigarse en una causa aparte que nunca se asoció a la del atentado sobre el financiamiento. Y la sospecha del financiamiento es de la familia del actual ministro de Economía. Y uno dice esto y dice, pero esto no es algo de lo que se hable. No. Digo, ni siquiera pido paridad, pido, aunque sea el 10% del tratamiento que se le da a ficha limpia, que se le dé a lo que está pasando sobre el intento de asesinato. Y en el Congreso, votando ficha limpia, estaba Geraldo Milman, que todavía no dio explicaciones de sus vínculos con este grupo. Entonces yo insisto, la dirigente política, que tiene la ley de ficha limpia su apellido, no es ni más ni menos que quien puede representar un freno a este ajuste feroz, a un gobierno que censura a un pibe de 18 años porque lo que quiere eliminar es la memoria. Y en esa memoria radica lo que decía Paco Manrique, radica la felicidad reciente de un pueblo que sabe que ella es la dirigente que representó la posibilidad de que sí haya una alternativa a las políticas de austeridad y de ajuste que propone el presidente de la Nación. Y no hay mucho más para agregar. No hay mucho más para agregar. Muy bien, 9:31 minutos. A la vuelta, Rinconet se hace cargo de este barco maravilloso que va a un puerto extraordinario. La mejor opción para disfrutar de un verano bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.